Egunon, día, pues estamos a día 15 de enero de 1941, cuando en Roma Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono español en su hijo Juan, que se denominaría como Conde de Barcelona. Es interesante porque Alfonso XIII fallecería un mes después. Y es también interesante el asunto del Condado de Barcelona porque es un título, dado que no se puede titular como rey de España y como abdicado, y evidentemente no se puede titular como príncipe de Asturias. Es un título de reclamo, es un título que se pone, como luego habrá otro que se titulará Duque de Calabria, pero es un título de los muchos que pueden comprender una, una, una corona, una institución real, para, digamos, que estar públicamente en la disposición de heredero. Juanito tiene una cosa curiosa. Pero antes vamos a hablar de Alfonso XIII. Alfonso XIII, que es hijo de Alfonso XII, que fallece muy temprano, después de haber ido a Alicante para salvar o saludar o cualquier cosa que hacen los reyes a sus súbditos en un momento de una dificultad médica que le llevaría a la tumba en Madrid, teniendo una serie de dificultades médicas congénitas. Claro, digamos que mi mujer me recordará que en aquella época del siglo XIX todas las casas reales europeas estaban de una manera u otra vinculadas a la Casa Real Británica y a la emperatriz Victoria. Y después salieron muchas enfermedades de la endogamia, como puede ser, por ejemplo, la hemofilia de Nicolásín, es decir, del zarevich, del hijo de Nicolás II hemofílico, bueno, pues no llegó a la madurez porque fue asesinado por los bolcheviques en 1918 en Ekaterimburgo, cuando un regimiento checoslovaco estaba por las inmediaciones y pudieron haber hecho muchas cosas, pero esto estaba dentro de la imaginación de los bolcheviques, que fusilarían a toda la familia real, y de ahí surgiría el mito de Anastasia. En el caso de España sería un hijo póstumo, Alfonso XIII, que nacería ya rey, y digamos que durante un tiempo hubo una regencia hasta que pudo tomar las riendas alguien que para maltratar a su familia gritaba muchas veces: ¡Viva la República! ¡Viva la República! Bueno, pues viva la República. Ahí tienes tu República, Alfonso XIII. Pasaron mucho tiempo en el Palacio Miramar de Donostia y también en el Palacio de la Magdalena en Santander. Y en la Magdalena pues fue en parte donde hay recuerdos de Juanito, del hijo, a pesar de que había por ahí un sordomudo, ¿no? Pues siempre hay gente con dificultades especiales sanitarias por este elemento de la endogamia. Pero en el año 31 acabaría por tener que largarse por Cartagena el día 13-14 de abril y acabaría sus días una década después en Roma, donde fallecería más o menos el 15 de febrero de ese año 41. Lo cual es curioso porque, digamos que ya había contactos con Mussolini, que recuerden que después del asalto a Roma del año 22, semipactado con la monarquía y por eso manchada. Luego trató de replicar algo, Alfonso XIII, con el chochonguillo, el muñequito del Primo de Rivera, general en la capitanía de Barcelona, para Cataluña, el septiembre del año 23. Bueno, pues esas cosas manchan la institución monárquica y luego cuando digamos que se produce el intento de retorno a una democracia como era el turnismo, de la manoseada y denostada Constitución del año 76, 1876, de Cánovas del Castillo, desaparecido en el año 97, 1897,
Mondragón, en un balneario, asesinado por aquel anarquista Angiolillo. Bueno, pues cuando estamos en los años 30, pues se establece esa idea de que el rey no tiene quien le apoye y se tiene que marchar al exilio. Eso sí, luego una república y tampoco tenía republicanos, lo cual llevó a la guerra civil y a la dictadura de Franco, lo cual hace pensar que esto de la conciencia y la honestidad, la transparencia, la honorabilidad y la coherencia en los principios y en la actuación, digamos que no estaba muy socializado en la España ni del siglo XIX ni de comienzos del XX, lo cual conllevó mucha inestabilidad en los niveles institucionales del ámbito del Estado español. Y eso, en parte, llevó primero a la forma de exilio de Alfonso XIII y luego a su fallecimiento, a pesar de que, como digo, había gente que estaba trabajando para la insurrección ya desde el año 31, por ejemplo, la Sanjurjada del año 32 es una muestra de ello. O la forma de acceso a los italianos a través del entorno de Alfonso XIII a inicios del año 36 para la compra de armas. Es decir, no hubo que esperar al asesinato de Calvo Sotelo para la insurrección que ya estaba planeada y en marcha. Desde hacía mucho. La insurrección del 36, del 18 de julio, está ya en marcha en la compra de armamento, como lo dice Ángel Viñas en alguno de sus libros. Desenmascarándolo para la posteridad, por lo menos para esta parte de las llamadas derechas, en su incapacidad de hacer algo positivo con el mandato que se le da a finales del año 33 en una victoria que en parte es de ellos, pero en parte es derrota de las izquierdas con la disgregación y la desmovilización de los anarquistas, haciendo perder a los republicanos, socialistas y demás izquierdistas en la pérdida de escaños y por tanto del gobierno de España, de la Segunda República. Todos estos elementos están encima de la mesa en la soledad del exilio cuando fallece Alfonso XIII en ese febrero del año 41. Pero antes, un mes antes, ha establecido esa realidad porque no era el único aspirante. No solamente dentro de la familia, de los hermanos, hijos de Alfonso XIII, sino también con otras ramas. Evidentemente está encima de la mesa la rama carlista y luego en toda la evolución posterior, porque digamos que cuando se produce el golpe de Estado en el año 36, Juan se viste de falangista y trata de ingresar en territorio nacional en el sentido de la visión franquista, entiéndase, a través de Navarra, como hicieron otrora los carlistas, y por supuesto como hicieron en el siglo XVI los beamonteses, tratando de llegar al parador de Aranda, y allí fue reconvenido: usted no tiene nada que hacer aquí, vuélvase para el exilio. Y digamos que hizo a sus órdenes, y aquí está Juanito a disposición de España. En el año 45 se establecerá el manifiesto de Lausana respecto, o fue en el 47, ¿qué más da? Lo importante es que supuestamente apareció como algo ajeno a la dictadura el Juanito, Juan IV según sus acólitos. Hasta el punto pensaba el asunto de la herencia de la corona, que cuando estaba en Estoril, la casa familiar en Estoril, pues puso de nombre, bueno, estos son más largos que un torero portugués, el nombre que ponen a los herederos, Felipe Juan Froilán de Todos los Santos, y Felipe V Palito también tiene un nombre largo. Todos tienen nombre compuesto, y querían hacer que bueno, en casa era Juanito, Juan Carlos de Borbón y Borbón, el que acabaría heredando el trono, pero de la falange de Franco. Bueno, pues era un nombre compuesto, claro, le acabaron por llamar Juan Carlos. ¿Para qué? Para que si era rey y era breve,
digamos que no cambiara el ordinal, es decir, el numeral del reinado, porque si hubiera sido Juan, pues bueno, pues poder mantener ser Juan IV. Y así sería en todo caso, si llegaba a reinar algo, su hijo, pues fuera Juan Carlos I. Y así no le tocaban ahí la mandanga con el número de rey. Y hasta ese punto hay calculador, ahí con el giraldilla en el barco, ahí, que bueno, pues siempre estuvo acompañado, como el exilio. Hizo su tabernáculo de fieles con su consejo real. También hay que decir que en parte los generales monárquicos fueron los que fueron receptores a través de Juan March, el pirata del Mediterráneo, de la Mancha March, uno de los últimos piratas del Mediterráneo, que apoyó la sublevación franquista y digamos que luego fue intermediario de los británicos para el soborno de generales franquistas para que no entraran en la Segunda Guerra Mundial directamente, de manera franca, por los alemanes, que habían hecho mucho para que el franquismo ganara la guerra civil. Fueron esos generales monárquicos los que luego abandonarían la tesis monárquica porque no veían muy claro que fuera un beneficio la sustitución del régimen franquista por un régimen democrático monárquico, en tanto en cuanto pensaban que si habría elecciones, todas esas hordas de republicanos, socialistas, separatistas, anarquistas, pudieran llevar a ser la Unión de Repúblicas Socialistas Ibéricas, lo cual les daba mucha tirria y lo veían demasiado posible debido a la desunión de la facción republicana que estaba ya en el exilio. Juanito, por lo tanto, pues tuvo que conformarse con esperar. Y en la espera, Franco movió sus fichas haciendo que el hijo estudiara en España y fuera designado heredero a título de rey en las Cortes en el año 69. Pero en el año 68 había pasado algo también trascendente, como es la expurgación del país de Carlos Hugo. Carlos Hugo, quien era el pretendiente de una rama del carlismo, la que al final se acabaría haciendo autogestionario, que era la que dominaba con largo la mayoría social del carlismo en esos años 60, hasta el punto de que hubo que hacer una intervención en el año 76 en Montejurra para diezmar socialmente el prestigio del carlismo y así, digamos, hacer ver como que había dos pretendientes, Sixto de Borbón y Carlos Hugo, dentro siquiera de la propia rama del carlismo, para, digamos, que empequeñecer y minusvalorar, digamos, que todas aquellas cosas. Había un Alfonso Dampierre que se casaría con Carmencita Polo, que puede que sea hija de Franco o no. Eso importa un comino, pero quería ser rey y hasta el último momento, en los años 70, comienzo de los años 70, tenían la idea de hacer un revocatorio de la designación de heredero a título de rey de Juan Carlos de Borbón y Borbón en favor de Alfonso. Pero bueno, pues aquello no terminaría de cuajar. Aquello de atado y bien atado estaría bien atado con Juan Carlos de Borbón y Borbón, que llegaría con una mano delante y una atrás, y parece que ahora se está socializando todo lo que hizo y deshizo socioeconómicamente con los dineros este señor, que sorprendía en los años 90 que estuviera en la lista Forbes de los monarcas más acaudalados, y se decía, es mentira. Bueno, pues igual no era tan mentira. Pues Juanito, que recibiría la herencia de ser el jefe de la Casa de Borbón para España, moriría en el año 93 en la Clínica Universitaria de Navarra, en donde aprovecharían un resquicio legal para el tema sucesorio. Pero eso ya lo comentamos en su momento y está vinculado al libro de El Corralito Foral del autor Iván Jiménez. Una historia muy interesante. Este Juanito,
Juanito de Borbón, que en principio debería haber sido rey, pero no fue rey. Pero todas las vicisitudes que vivió en su biografía le hicieron merecedor de ser enterrado con honores de rey por su angustiado, tal vez, hijo Juan Carlos de Borbón y Borbón. Así pues, se produce ahora este aniversario de esa abdicación de Alfonso XIII, de transmisión de los derechos dinásticos a su hijo Juan, que haría una ceremonia en el año 77 transmitiéndoselo formalmente los derechos dinásticos a el de facto ya rey de España, jefe del Estado, desde la muerte de Franco el 22 de noviembre del 75. La coronación, la muerte fue el 20 formalmente de noviembre del 75. Eso sí, hay una reflexión final que es muy interesante, y es que en los últimos 2 siglos, desde incluyendo por supuesto a Fernando VII, en los 2 últimos siglos, desde 1821 hasta el año 2022, podemos establecer la siguiente fórmula, el siguiente axioma: ni un solo jefe del Estado, ni un solo rey de España, es decir, jefe del Estado con testa coronada, ha nacido, vivido o muerto en el exilio. Por lo menos, como mínimo, ha tenido una de estas 3 circunstancias: o nacer en el exilio, o vivir en el exilio, o morir en el exilio. Es curioso que el hijo de Juan cumpla las 3, posiblemente. Nació en el exilio en 1938, en el 6 de enero de 1938, cuando la guerra todavía no estaba definida, y había 2 consulados en Roma, porque nació Juan Carlos de Borbón y Borbón nació en Roma. Había 2 consulados españoles. ¿Adivinan en cuál de los 2 se matriculó como español Juan Carlos de Borbón y Borbón? Aceptaron, en el franquista, que no era el oficial, porque el consulado oficial y reconocido todavía era el republicano. Nació en el exilio. Vivió en el exilio, sobre todo en Estoril, y ahora está en Abu Dhabi, en donde posiblemente morirá. Morirá en el exilio, incluso aunque haya un retorno, y probablemente acabe viviendo otra vez en Portugal. No en Estoril, pero puede que en algún lugar cercano. Lo cual es curioso que eso, en 200 años, en 2 siglos, se pueda decir que no ha habido ni un solo monarca que haya nacido en España, vivido en España y muerto en España. El único que parece tal vez romper esa circunstancia pueda ser Felipe VI, pero pueda ser también la circunstancia de que sea el último rey de España antes del advenimiento de la Tercera República. Se puede lanzar incluso el elemento de que Felipe sí ha podido reinar, a pesar de que ha habido libros que lo han puesto en duda en los años 90, pero la que seguro que no va a reinar va a ser Leonor. Mucho tendría que cambiar la institución monárquica y España para que Leonor fuera reina, a pesar de que hay un libro que está comentado en el canal, que es La Comunidad de las Naciones, del amigo César Pazos Carrero, y que pone en el año 2080 a la reina Leonor en la senectud como jefa del Estado español. Pero son cosas que pasan. Recordemos la memoria, recordemos a Alfonso XIII, a Juan Carlos de Borbón, a toda la familia que está por detrás, y también, por supuesto, a las alteridades dentro de la realidad monárquica, como por supuesto Carlos Javier, después del fallecimiento de Carlos Hugo en 2010, heredero de la rama carlista y todavía pretendiente a la corona y a residir en la Zarzuela de manera legítima. Ahí está la memoria, que debe ser completa y íntegra para poder ser considerada memoria. Y sin más, es que ricasco, agururat, Betty Gepean.